Hola, soy Tesnehuen y estoy muy contenta porque hoy en las entrevistas de Bestia Lectora vamos a conversar con Eva Losada Casanova, autora de la novela Moriré antes que las flores, que ha publicado la editorial Funambulista, que trata acerca de la memoria íntima y la memoria colectiva. Eva es una escritora nacida en Madrid en 1967, que tiene ya dos novelas maravillosas que te recomiendo muchísimo, que se titulan En el lado sombrío del jardín y El sol de las contradicciones. También es la creadora del taller La Plaza de Poe, que se dicta en Madrid. Y hay dos cosas de su narrativa que a mí me interesan especialmente y que son razones principales para tenerla aquí con nosotros. Y es el trabajo que hace con el juego de los tiempos narrativos y la reflexión sobre nuestra relación con la memoria. Sobre ellos le haremos preguntas a Eva. Además, Eva ha participado en nuestro ciclo Octubre con Autoras, que te dejaré el enlace para que puedas disfrutar de él. Y bueno, vamos a empezar entonces con nuestras preguntas. Eva, ¿quién fue José Antonio Balbotín? Hola, Tess. Bueno, José Antonio Balbontín fue un tío abuelo mío que era un político, fue el que fundó el Partido Radical Revolucionario, fue un exiliado, fue un revolucionario, o bueno, no le dejaron llegar a serlo, y un poeta que empezaba a ser importante antes de la Guerra Civil. Y él se desdibujó con el exilio, ¿no? Con el exilio republicano. Se exilió primero a Cardiff y luego ya vivió en Londres muchos años. Con la muerte de mi padre, cuando muere un padre o una madre, bueno, siempre tenemos un eco ahí con el que convivimos. Entonces, eso a mí me empujó a investigar un poquito, ¿no? La figura de este antepasado mío, y empecé a leer su obra, sus novelas, su vida en el exilio. Él era un gran escritor e intelectual, y descubrí una cantidad de cosas impresionantes que se introdujeron en el proceso creativo que yo llevaba en ese momento. Llevaba ya un año trabajando en una novela, y entonces se mezcló con la historia y bueno, al final es un personaje construido que se llama José Balbín, y fue una persona mucho más importante de lo que yo creía, ¿no? Y lo que creían muchos, porque muchos de estos intelectuales, escritores y artistas, una vez que se exilian, pues se desdibujan y se vuelven absolutamente invisibles, ¿no? Yo a raíz de eso me hice muchas preguntas sobre estos escritores, ¿no? Y bueno, empecé, ya te digo, a documentarme, y me impresionó su vida, su no vida, sobre todo su no vida, aquella vida que no pudo vivir, porque si hubiesen ido las cosas de otra manera, pues ahora sería un hombre que estudiaríamos, porque fue el primer poeta social de este país. Pero bueno, sus ideas pues no encajaron bien, obviamente, y tuvo que exiliarse. Estuvo en el Ateneo, fue amigo de Ortega y Gasset, de Ayala, de Unamuno. Fue un hombre muy complejo, muy complejo. Tampoco caía muy bien a la familia. Precisamente, bueno, los intelectuales de aquella época pues eran seres un poco especiales, y además pues poeta, medio revolucionario. Y, y bueno, pues eso, fundó el Partido Radical Revolucionario, y vivió muchos años en Londres. Vivió muchos años en Londres, y yo pues indagué en esa vida en Londres, en esa mente, en esos deseos, anhelos, pero sobre todo en por qué se había convertido en un artista, en un escritor invisible, ¿no? Y bueno, pues así empecé a trabajar con este personaje construido, porque es un personaje construido dentro de la novela. Y salió Moriré antes que las flores. Moriré antes que las flores, que por un lado es un título que refleja muy bien esa personalidad de Ada en el ocaso de su vida, ¿no? Esa actitud que tiene frente a la vida. Pero también, ¿qué otros sentidos podemos encontrar en este título? Bueno,
Moriré antes que las flores es un título de uno de mis relatos. Algo que escribí hace muchos años por una situación que viví con un familiar muy eh, terrible. Era un poco terrible, emocionalmente me dejó bastante tocada y a raíz de ese relato empecé a construir la novela. Moriré antes que las flores es un grito a la vida, pero también es un deseo de dejar la vida, ¿no? Y bueno, pues abarca toda la novela, en realidad el título es un resumen de la novela. Y bueno, ya sabes que el tema de la muerte es algo que a mí siempre me produce un desasosiego tremendo a la hora de escribir y muchas de mis novelas pues giran en torno a este tema, no puedo evitarlo. Eh, no puedo evitarlo. Tanto la novela que estoy terminando ya ahora como las otras tres pues giran un poco en torno al tema. Y este título pues tiene como todos los títulos de mis novelas al final, que me lo hizo ver un lector, ¿no? Una parte luminosa y otra parte oscura, quizá como todas las novelas que he escrito. Precisamente sobre eso también te quería preguntar, porque eh, hablas de la muerte, de cómo giran tus historias en torno a la muerte, que es algo que he notado también. Y a pesar de eso, todas tus novelas son sumamente luminosas. Sí, porque al final la muerte es la vida Mm. y yo soy luminosa como persona, pero luego eh, escribo para responder, ¿no? Mi escritura no, yo no pretendo contar historias, ¿no? No es lo que me mueve, sino responder, ¿no? Mi vida está llena de cuestiones, de incertezas. No, la escritura no es un cúmulo de certezas para mí, sino todo lo contrario. Y cómo no vamos a indagar en la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues esa manera que tengo yo de escribir, que quizás sí que sea luminosa, pues me ayuda mucho a tratar temas como este, ¿no? También la enfermedad, la muerte, la soledad, la incomprensión, la incomunicación, la falta de apegos, sobre todo escribo mucho sobre la soledad de Mm. los personajes. Sí, y precisamente Livia, que es una escritora fantasma a la que de pronto le llega una propuesta de trabajo un poco extravagante, ¿acepta esa propuesta porque se siente sola? Bueno, Livia es una mujer muy solitaria, que su vida son los libros, su vida es la literatura, es una huérfana y se apunta a todo lo que le propongan, ¿no? Entonces, bueno, si es una propuesta extravagante, tiene que ir un par de meses a un caserón segoviano con una mujer y tiene que escribir sobre aquello que la mujer le va a contar. El trabajo de escritor fantasma es un trabajo que hacen muchos escritores, lo que pasa es que no todo el mundo conoce quién hay detrás de algunas novelas, ¿no? Es algo muy común. Y a mí siempre pues, me ha interesado este tipo de actividad, ¿no? Que tenemos algunos escritores que yo he hecho. Entonces, bueno, pues Livia se construyó basándome un poco en la experiencia que yo ya tenía, ¿no? Con esta actividad de escritora fantasma. Ada, por su parte, es una mujer sumamente arisca y con una personalidad rocosa, ¿no? Te quería preguntar si crees que esa personalidad era imprescindible para sobrevivir. Por supuesto, Ada es una niña cuando la vida la acaba devorando. Ada tiene que sobrevivir en una guerra, tiene que sobrevivir en el exilio y tiene que sobrevivir a la vuelta del exilio, ¿no? Cuando ella se instala en un pueblo segoviano. Y ella tiene muchas cuestiones pendientes.
tiene muchas cuestiones pendientes y necesita hablar de esas cuestiones. No puedo hablar mucho más de este tema porque entonces desgranamos un poco toda la historia. Es una mujer muy dura, con una idea de la maternidad también un poco extravagante. Y bueno, yo creo que la novela Ada es un personaje, me costó muchísimo construir a Ada, muchísimo construirla, porque claro, es una anciana y yo todavía no soy ninguna anciana, entonces tuve que meterme en esa cabeza y sobre todo enfrentarme a una Livia, que es una chica de veintitantos años, ¿eh? Como Ada ve la vida, ve el pasado, ve una Europa, ¿no? Y un país destrozado cuando ella es joven, como rechazada también por la familia, como es abandonada en algunos aspectos de su vida, y eso la hace ser una mujer que es una roca, ¿no? Aparentemente insensible a todo. Y prácticamente toda la novela transcurre en una casa que, por un lado, podría ser el símbolo de la supervivencia, porque está llena de libros, pero por otro, es como una cárcel para ella, ¿no? De alguna manera. Sí, Esa dicotomía la manejas muy bien, me parece. sí, yo siempre intento que el lector se sume que se debe sumir en el ambiente y en la atmósfera que busco, ¿no? Yo lo siento, lo muevo por una serie de escenarios y, y quiero que sienta eso. Entonces yo necesitaba que el lector sintiese lo mismo que Livia y que Ada. Y ambas están encerradas realmente en esa casa, en esos muros, en un sitio paradisíaco, maravilloso, que son los bosques de Balsaín, ¿no? Y los bosques segovianos. Y hay un juego ahí de angustia, de claustrofobia, con la naturaleza y los animales, ¿no? Que están presentes en todo momento. Quizás lo que siento yo también, ¿no? Como escritora, yo soy una amante de la naturaleza y de los animales, pero estoy todo el día encerrada, escribiendo, leyendo y dando clase. Entonces, bueno, al final el novelista pues vuelca en esas novelas también sus sensaciones, sus sentimientos y su angustia. Yo espero haber logrado que los lectores se sintiesen igual de atrapados que Lidia y Ada, porque era mi objetivo, ¿no? Y hay un intento de reflexión acerca de la casa como eh, símil de la memoria. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. En la casa ocurren muchas cosas, pero Ada nunca sale de la casa, ¿no? Ada nunca sale de sus recuerdos, no consigue recuperar realmente esa vida que perdió. Lo mismo pasó con José Balbí. En cambio, hay otros personajes que le sucede exactamente lo contrario, ¿no? Es una novela que tiene muchas fuerzas ahí antagónicas, hay muchos tiras y afloja. Y sí, las casas, tú sabes que mis novelas son un elemento metafórico, pero bueno, es una tradición también literaria. Date cuenta que en el siglo XVIII y en el siglo XIX las escritoras, y bueno, y muchos escritores también, realmente no se movían, no se viajaba tanto como ahora, ¿no? Y ellas tenían que estar metidas en una casa donde todo sucedía. Piensa, por ejemplo, en Alfaro de Virginia Woolf o las novelas de Henry James, incluso de Thomas Mann, ¿no? Esas casas donde todo sucede, pero ahí está, son muy estáticas, ¿no? Hay una evolución, pero dentro de la misma casa. Y en esta casa también pasan muchas cosas. Y sobre todo, es la casa de mis sueños. Yo creo que es la casa de cualquier persona que le encanta la naturaleza, el bosque, ¿no? Y claro, tú piénsate es que si yo tengo que estar 4 años viviendo en algún lugar, que sea un lugar donde me apetezca estar. Entonces yo me encerré en esa casa con las protagonistas durante 4 años y bueno, pues sí, es la casa donde me encantaría jubilarme realmente. Donde Livia también, ¿no? Y Ada están ahí en un sitio maravilloso. Y mencionabas a escritores del siglo XVIII, siglo XIX.
Y tengo una pregunta para hacerte que tiene que ver con qué generación te sientes identificada, porque tu forma de escribir no tiene tanto que ver con las escritoras de tu generación real, ¿no? ¿Qué Sí, literatura es la que te ha contagiado a ti el deseo de escribir? bueno, tienes toda la razón. No me siento identificada con mi generación, no estoy nada de moda, escribo otro tipo, no escribo autoficción, no escribo novela negra, no escribo novela policíaca. Me siento muy aislada, te soy muy sincera, muy aislada. Em, ¿Y con qué me identifico? Bueno, yo leía muchísimo cuando era jovencita. A mí me encanta Ernesto Sabato, me gusta muchísimo Thomas Mann, me gusta mucho Joyce, me gusta Virginia Woolf, me gusta el Inspector, me gusta el tipo de literatura también realista, me encantan los rusos, la novela psicológica, me encantan las vanguardias, ¿no? De principios del 20, pero siempre, desde que soy muy jovencita, la novela psicológica, la narrativa pura y dura, es lo que a mí me ha enganchado, ¿no? Y es lo que yo leía de joven. Ahora leo muchísimas más cosas que antes, era como eh, muy radical en mis lecturas. Ahora me he abierto un poquito más a muchas otras cosas, ¿no? Pero quizá eso me dejó pozo y bueno, pues mi escritura obedece a un impulso, yo creo que genuino por la escritura, ¿no? Soy muy artesana en la escritura y sí, no estoy nada de moda, es una lástima. Mi madre me dice, pero hombre, escríbete una novelita de estas policíacas y tal. Soy incapaz porque es que no me divierten mucho, la verdad, me parecen todas iguales. Yo lo siento por mis compañeros que escriben este tipo de literatura, pero yo soy de narrativa pura y dura. Me encanta la narrativa japonesa, me encanta Kawabata, me gusta muchísimo Soseki, Mishima, también, ¿no? De eso también me alimento. Me encanta Jelinek, eh, en fin, Sí. nada con lo que hay ahora. Es así, no puedo evitarlo, ¿qué le vamos a hacer, no? Igual tendría que hacer caso a mi madre, Tess, ¿no? Y dentro de unos años empezar a escribir ese tipo de novela, pero bueno, el día que me apetezca y me surja, pues lo seguiré haciendo. La última novela, la que estoy terminando, tampoco tiene nada que ver con lo que hay ahora y lo que está como un poco de moda y es tendencia, ¿no? Seguramente te llevaría menos tiempo, porque imagino que Moriré antes que las flores te habrá llevado muchísimo trabajo de documentación. Se nota un trabajo profundo. Y me gustaría preguntarte cómo has encajado todo ese trabajo, de qué manera lo has ido organizando para que quedara, para que tu novela no fuera pretenciosa, pero que a la vez nos diera mucha información sobre cómo fue la guerra civil en España. Mm, Yo como no sé, como novelista, yo no sé la historia que voy a escribir. Yo no la tengo preparada, tampoco me documento antes de escribir nada. Yo tengo un personaje, fundamentalmente tengo un personaje, tengo un inicio y quizá tengo un final de algo. Entonces, son los personajes los que me obligan a documentarme. Yo ya llevaba un año y medio trabajando en la novela cuando de repente decidí que tenía que parar. Tenía que parar y tenía que formar a los personajes y tenía que entender a los personajes, qué les pasaba, a dónde iban y de dónde venían. Y entonces me detuve, estuve 6 meses detenida, dejé de escribir y empecé a documentarme. Tengo muchos libros sobre la época por mi familia y bueno, pues retomé pues, todas las obras que había escrito José Balbontín sobre la guerra civil, sobre el exilio, muchos testimonios de exiliados también leí y eso me ayudaron a continuar la novela. Me pasa en todas las novelas. Con la primera
me pasó lo mismo, ¿no? Es el personaje el que me está obligando a documentarme. Si yo me documentase antes de escribir una novela, no la escribiría, porque yo creo que muchas veces la realidad, la historia, es un lastre para el escritor porque ocupa el lugar de la imaginación. Y yo creo que el novelista tiene que tener dos cosas, que es imaginación, ¿eh? Y un buen lenguaje. Entonces, bueno, y un buen personaje, esas tres, ¿no? Así que son los personajes los que me obligan a documentarme. Y sí, me tuve que documentar mucho más de lo que yo pensaba inicialmente, porque la novela se fue yendo a unos lugares en los que yo no podía arriesgarme a tropezar, ¿no? Y claro, si lo que me motiva también es a responder preguntas y aprender, porque yo no escribo para enseñar, sino para aprender, a la vez que estoy aprendiendo, yo creo que también estoy mostrando y estoy llevando al lector por caminos por los que yo también he recorrido y bueno, es un tema muy interesante el del exilio. Y además, este tema se trata mucho, pero en Argentina, México, ¿no? Pero no tanto en Londres. El exilio en Londres es muy, muy interesante. Había muchos exiliados, muchos escritores, periodistas, políticos, que acabaron todos, además, en Londres capital, en un área muy, muy específica de Londres, que tenían relación con grandes pensadores, ¿no? Y eso le pasó un poco a Balbontín, que se relacionó con premios Nobel, se relacionó con filósofos, con escritores, menos de lo que a él le gustaría. Pero y eso me obligó a documentarme sobre esa época de los años 50, 40 y sobre todo sobre los exiliados en Francia, porque hubo una parte muy importante del campo de concentración Jacques Deleuze en el sur francés, ¿no? Y contacté con ellos también y bueno, sí, ha sido un viaje maravilloso el de esta novela y estoy contenta por todo lo que he aprendido yo también, ¿no? Claro. Te quería preguntar qué, qué opinas acerca de cómo se gestiona la memoria histórica en España y de qué manera crees que la novela debería contribuir con esa memoria histórica. Bueno, creo que la novela es fundamental porque un lector de 20 o 30 años no se va a coger un ensayo ni un libro histórico sobre la guerra civil o el exilio, pero una novela sí. Entonces tenemos muchos autores y autoras que han contribuido como pues, Carmen Martín Gaite, Almudena Grandes, tantos escritores que han contribuido a través de la novela a la gestión de esta novela, de la memoria histórica. Entonces, bueno, es una grandísima responsabilidad, porque, claro, estás metiéndote en unos jardines complicados. Y yo, a ver, no soy ninguna activista política ni nada, soy escritora. Escritora con mis ideas, con mi visión de la realidad, del pasado y con una familia que sufrió el exilio. Y creo que hay personas importantes, historiadores, sociólogos, escritores, que están contribuyendo a- a informarnos y abrirnos los ojos, ¿no? A una generación como la mía, que no hemos estudiado absolutamente nada del exilio y hemos estudiado una posguerra civil muy, muy sesgada. Yo he aprendido muchísimo, mi generación ha aprendido una barbaridad de todo esto, se nos ha abierto mucho los ojos. La gestión ha sido terrible hasta hace unos años, yo creo que ahora sí se están consiguiendo cosas muy importantes, quizá pues hay más dinero, ¿no? Para formar, para también financiar documentales, la Sin Sombrero, por ejemplo, que han rescatado estas mujeres directoras, ¿no? De documental, han Sí, rescatado muchísimas figuras sí, del la verdad que sí. exilio. Y eso es importantísimo, es que se volvieron invisibles Sí, sí. y eso es muy injusto, entonces es tremendamente injusto. Y yo creo que parte de nuestra labor como escritores de nuestra generación es recuperar también esas figuras y es lo que también he intentado hacer en Moriré antes que las flores.
Además que tú hablabas al comienzo de la invisibilidad que por culpa del exilio padeció Valmontín y probablemente hubo también, y sobre todo muchísimas mujeres, ¿no? Escritoras, pensadoras que, al día de hoy todavía desconocemos a causa de eso y además del machismo tan acervado en esa época, ¿no? Sí, claro, o sea, ser exiliado era un problema, pero encima, ser exiliada, ya no te quiero ni contar. Claro. Llegaban ahí, llegaban a un Londres o llegaban a París y con una maleta, por ejemplo, como Carnés, ¿no? Carnés es una de las exiliadas escritoras con una vida de escritora absolutamente quebrada. Se fue con una maleta y su manuscrito y nadie conocía a Carnés hasta que una editorial pequeñita, suelen ser editoriales pequeñitas las que recuperan esta memoria literaria, ¿no?, de las mujeres, empezó a reeditar sus libros, su narrativa breve, historias del tocador, y es una escritora que yo descubrí hace 8 o 9 años, y como ella, pues muchas otras, ¿no? Y muchas pensadoras, y la verdad es que es un gusto. Unas me gustan más que otras, no es que me encanten todas, ¿no? Pero Claro. algunas pues que las he descubierto y no me han gustado, pero otras sí. ¿Eh? En la novela hay algunas de ellas, son maravillosas, la verdad, Hay y se merecen muchísima... Ah, perdón. una ventana al reconocimiento y a la lectura. Y yo, bueno, quiero agradecer a todas estas editoriales pequeñas, que a lo mejor son 3 en la editorial, que arriesgan, que reeditan, Sí. y que nos regalan toda esta memoria literaria que se invisibilizó en su momento. También habla mucho la novela de aquellas maestras, ¿no?, que llegaban a los pueblos, las pobres, y eran muchas veces despreciadas, estas maestras republicanas, ¿no? También se habla en la novela de esta figura, que llegaban de las capitales a pueblos donde no había ni una escuela decente e intentaban combatir el analfabetismo, que era terrible en la España de antes de la guerra civil y durante y después, ¿eh? Y se consiguieron grandes cosas, ¿no? Y en definitiva también la novela es un canto a la educación, ¿no? A la posibilidad de acceder a la educación para poder construirse como persona, ¿no? Hay ciertos fragmentos que son muy contundentes al respecto. Claro, yo creo firmemente, y además desde que soy muy jovencita, en que el mayor valor que tiene una sociedad es la educación y el acceso a esa educación. Tenemos que emplear todos los recursos posibles a que cualquier niño, cualquier joven pueda acceder a la educación que quiere, tenga acceso a los libros, ¿no? Se están haciendo ya grandes cosas en bibliotecas y en este país, pero no fue así hace relativamente poco. Y sí, soy una gran defensora de la educación. Es tan importante y nos hace ser un país más libre, más democrático, mm, menos violento, por supuesto, y mucho más tolerante con todo. Volviendo a la estructura de la novela, eh, algo que mencioné antes es el tema de cómo trabajas los tiempos narrativos. Eh, Algo que me ha llamado muchísimo la atención es que mientras que en El lado sombrío del jardín y El sol de las contradicciones, aunque trabajas en ambos con el pasado, el tiempo predominante es el presente. Y aquí, en Moriré antes que las flores, el tiempo que más se destaca, el que le da ritmo a la novela, es el pasado. Y te quería preguntar si lo ves así y si crees que la mejor forma de contar esta historia era el pasado porque justamente están en esa casa por culpa del pasado. Sí, yo creo que el tiempo narrativo,
Bueno, en la novela hay muchos tiempos, el tiempo de la narración, el tiempo de lo narrado y el tiempo narrativo. A mí me fascina y además en los talleres y en los cursos que doy lo trabajo mucho con los alumnos. Creo que es la base de la novela, el tiempo narrativo y el juego, ¿no? Es lo que consigue que una novela no sea una tabla de planchar, no sea plana, tenga profundidad y volumen. Trabajar el tiempo narrativo es complicado, pero da un ritmo y un volumen a las historias que no lo tienen otros géneros, no lo tiene la narrativa breve, no lo tiene la poesía y la no ficción, ¿no? El elemento básico es el tiempo narrativo en el género novela. A mí me encanta escribir en presente. Otra cosa que no está absolutamente nada de moda y que no lo hace casi nadie, escribir en presente. Es como la doble vuelta de tuerca. ¿Quiero complicarme la vida? Sí, pues vamos a escribir en presente. ¿Qué pasa? Que en Moriré antes que las flores, Ada empezó a tener una fuerza tan impresionante en la novela que se lo fue comiendo todo. Y descubrí que en ese pasado realmente estaba la novela. Pero ese presente era la historia en realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, en realidad es como una mina, ¿no? Vas bajando a la mina, vas encontrando ahí el Aleph en la mina, lo encuentras, ese diamante y luego vas volviendo, vas cubriendo y vas volviendo al presente. Me fascina escribir en presente, pero nunca publicaría nada si solo escribiese en presente. Yo lo sé. De hecho, en el lado sombrío del jardín, yo tuve que reconstruir un poco esa novela porque yo sabía que era la primera novela y nadie iba a arriesgar a publicar algo como lo que escribí en un primer momento. Me encuentro muy cómoda con el presente, terriblemente cómoda. Y no está de moda tampoco y como decíamos al principio, no se suele hacer. De hecho, algunas personas, algunos compañeros me han dicho, pero ¿por qué escribes en presente? ¿No? Es que es lo que me gusta y yo me siento muy cómoda así. De hecho, la cuarta novela está... También el presente es muy importante. Es muy arriesgado y tengo que trabajarlas mucho para que no sea artificioso. Claro. Pero sí, Moriré antes que las flores juega con los dos tiempos, ¿no? El sol de las contradicciones también es un juego de tiempos un poco complejo, que al final se une y en el lado sombrío del jardín es un presente casi puro y duro. Sí. Y otra cosa que he notado es que, sobre todo en el lado sombrío del jardín, el tratamiento del discurso era mucho más onírico, más cerca de la oscuridad de, no sé, de Pessoa o de Kafka, y a medida que has ido creciendo como novelista, te has decantado por un realismo más llano, ¿no? Más concreto. Y te quería preguntar por ese proceso, por ese crecimiento como novelista. Tess, qué bien me conoces. Me impresiona lo bien que conoces toda mi obra. En el lado sombrío del jardín, debido al personaje y al tema, era una primera persona, escribía en presente y en primera persona, era un narrador intradiegético protagonista, requería ese lenguaje. Es un lenguaje que yo manejé, yo soy también, escribo poesía, lo que pasa que eso no, ahí está porque me viene un poco grande, pero requería ese tipo de lenguaje. A veces los personajes de la novela te requieren un tipo de lenguaje y de tratamiento, de lenguaje especial. El sol de las contradicciones me fui un poquito más al realismo, tuve que bajar un poco ese tono que tenía y Moriré antes que las flores me voy acercando mucho más al realismo. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé muy bien, pero en los últimos 15 años he leído muchísima literatura del realismo del 19 y de principios del 20. Quizá los rusos me están afectando, porque a mí me encanta Tolstoy, me encanta Dostoyevsky, me encanta Bulgakov, me encanta Gorky y ese realismo quizá de los últimos 15 años me esté un poco afectando.
pero eso no quita que a lo mejor la quinta novela vuelva otra vez a las andadas y retome ese lenguaje más onírico con el que realmente yo empecé a escribir. Pero es que evolucionamos y no sé muy bien las razones, ¿no? Quizá alguien como tú, que lee tanto, que analiza tanto y que le gusta meter la mano hasta el fondo de los textos, sea mucho más consciente que alguien que va evolucionando y no sabe muy bien las razones, ¿no? También la perspectiva del que está afuera, ¿no? Que en general el plano de observación permite ver los detalles que cuando uno lo está experimentando en carne propia a veces no es capaz de entender por qué sucede, ¿no? Claro, exacto. Entonces, Evolucionamos. claro. Nuestra vida, nuestras lecturas, la técnica, cada vez a lo mejor tenemos más técnica y más lecturas, eso van afectando a nuestra escritura. Y luego hay una cosa también muy interesante que yo por lo menos, a mí me gusta explorar. O sea, es que si no me aburriría. Yo no puedo escribir una trilogía sobre lo mismo. Yo me aburro soberanamente. Entonces, me encanta explorar. Y yo tenía una deuda pendiente con el diálogo, muy pendiente con el diálogo. Y entonces dije, vamos a lanzarnos al diálogo. Y tuve que depurar mucho mi técnica en diálogos. Entonces, Moriré antes que las flores se basa mucho en el diálogo. Y luego en la siguiente novela he querido explorar otro aspecto de la literatura que no había explorado en las anteriores. Y así porque yo escribo para aprender, Tess, es que es lo que me motiva, estar aprendiendo permanentemente, explorando y aprendiendo. Es una buena motivación, creo, porque me tendré que, hasta que no me muera, no pienso dejar de explorar. Y no me gusta repetir tampoco el mismo cliché o la misma plantilla de novela. Es que me aburre, me aburre. Y si no me divierto escribiendo, pues ¿para qué voy a escribir? Y voy a perder 4 años de mi vida, voy a dejar de viajar, de salir de copas, de leer también, porque dejo de leer cuando escribo también, ¿no? Y es un sacrificio tan, tan importante el que haces, que lo tienes que hacer con muchísima pasión y mucho, mucho amor, ¿no? Por el lenguaje y la literatura. Claro. Sí, hablabas recién de la importancia que tienen los diálogos y me has robado un poco la pregunta que te quería hacer también al respecto, porque tanto los diálogos como la concisión en el lenguaje son dos cosas que noto que has trabajado especialmente y que, digamos, tú dices que no te gusta repetirte, pero al mismo tiempo eres consciente de cuánto has crecido como novelista, porque realmente esta novela tiene una redondez que es asombrosa. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Eso me da mucho ánimo. Tenemos que superarnos, tenemos que superarnos. Yo sé que en El lado sombrío del jardín a lo mejor tiene un encanto de ser la primera novela, tiene algo especial, es una novela que tiene encanto, es un poco distinta, ¿no? Pero claro, la escribí hace pero muchísimos, Claro. muchísimos años. Yo he seguido formándome, he leído muchísimo, y luego hay una cosa muy importante, ¿no? Enseñando aprendemos una barbaridad. Yo nunca he aprendido tanto como enseñando a escribir, a técnicas narrativas y investigando en otros autores y en otros textos. Y eso, claro, eso es una mochila que se va llenando y al final lo vuelco todo en las nuevas novelas. Así que me alegro mucho de no ir menguando, sino ir creciendo y espero que siga siendo así. Seguro que sí. Hay una frase que dice, solo la imaginación puede enseñarnos el dolor ajeno. ¿Podríamos decir que además de la supervivencia, la percepción del dolor del otro es uno de los temas principales de esta novela? Es la principal. Ah, De hecho, por eso Rousseau es el que abre esta novela y es un autor que adoro, que he leído y, bueno, es uno de mis grandes maestros, ¿no? El pensamiento y cómo él se formó, cómo él vio la vida y cómo intentó darle la vuelta a todo y ese sufrimiento también que le enseñó a pensar, le enseñó a vivir. Y, y, eh, esa imaginación
es la que nos va a llevar a través de la comprensión de la memoria histórica, porque tenemos que sentir ese dolor también nosotros. Y qué mejor, lo que decíamos al principio y comentabas tú, ¿no? Qué mejor que la novela, la ficción, para coser hacia adentro y entender todo ese sufrimiento, tanto de enfermos como de exiliados, como de personas que han vivido un momento en su vida terrible, ¿no? Eh, Tenemos que ser individuos, sí, pero individuos que forman parte de una constelación de triunfos, de sueños quebrados, de dolor también. Y yo creo que nos hace mejores personas, ¿eh? El uso de esa imaginación para entender el dolor y el sufrimiento de los demás. Y, y a mí esa imaginación me ha ayudado a entender a Ada. Hay muchas hadas y muchos José Balbín, y hay también muchas Livias, también tiene su dolor, ¿no? Y nos hace mucho más tolerantes y comprensivos, y yo creo que mejor personas también. Hay urracas, está ese galgo Soa, están las fichas de dominó. Hay muchísimos pequeños elementos y criaturas que utilizas para articular las acciones, para articular las escenas. Y aunque esos elementos y esas criaturas no afectan los hechos en general, porque están como en la periferia, sí contaminan o actúan sobre la memoria de Livia y sobre la memoria que narra esta novela. Me gustaría que me hablaras un poco de estas criaturas, de estos objetos y cómo ves tú la creación de una escena narrativa. Em, a mí me parece que la literatura tiene mucho que ver con las atmósferas, la novela, el género de novela con la atmósfera. Como decía al principio, utilizamos metáforas de situación para envolver al lector y que se meta en la escena que tú quieres que se meta y en el entorno y en un estado de ánimo, ¿no? Yo utilizo esas metáforas de situación y también son elementos de anclaje que me permiten las transiciones y me permite cierto movimiento temporal dentro de las escenas. Las urracas, yo convivo con las urracas todos los veranos, las tengo pegadas aquí a mi ventana. Son unos pájaros muy curiosos, muy inteligentes. Eh, y como escribo durante el verano, me encierro durante 4 semanas, las 24 horas del día. Esas urracas eran, en realidad, era lo que había fuera de la ventana, era la realidad. Y en la novela es lo mismo, ¿no? Trasladé un poco esa metáfora mía que yo tenía aquí todos los días a la novela. Es que golpean la ventana, es la realidad que está llamando, ¿no? Esas urracas. Sí, en los lectores y en los clubs de lectura que he hecho con la novela también han llamado mucho, mucho la atención. Y luego, bueno, pues SOA, tú sabes que yo soy animalista, yo vivo, bueno, antes de esta entrevista he tenido que sacar a todos mis animales de aquí porque estaba rodeada de ellos. Yo soy una amante de los perros y los gatos y bueno, y de todo lo que tenga patas y ese animal, yo viviría en el arca de Noé permanentemente. Y claro, ¿cómo voy a evitar los animales en las novelas? Es imposible, es que los tengo ahí. SOA es otra gran metáfora de la novela. SOA es Ada y es al final esa parte viva, ¿no? Que permanece y es la que mira, ¿no? Yo miro mucho las escenas y la casa a través del ojo del perro. A mí me encantaría escribir una novela como hizo Soseki, ¿no? Como el gato, ¿no? La historia Soy un gato. Mirar todo a través, de hecho tengo algunos textos así. Antes de leer a Soseki ya intentaba experimentar con la mirada del animal hacia el humano. Y me encantaría poder escribir una obra a través de la mirada de una SOA, ¿no? O de cualquiera de mis gatos, todos negros, por cierto, que son los abandonados de esta vida. Y sí, los animales, los caballos, ¿no? Los caballos
me produce una sensación y una tranquilidad y una paz brutal que yo transmito, ¿no?, a algunos personajes también. Entonces, bueno, pues siempre va a haber animales en mis novelas, es absolutamente inevitable. Qué lindo. La guerra no hace distinción de sexos para el dolor, pero la memoria sobre la guerra sí. Existe poca documentación de mujeres guerreras y de mujeres luchadoras durante las guerras o de militantes. Eh, Al menos esa es la experiencia que yo tengo y te quería preguntar si en tu trabajo de documentación encontraste muchas historias sobre mujeres que lucharan. Sí, encontré muchas vidas quebradas, eh, encontré muchas viudas, muchas mujeres encarceladas, encontré también enfermas al final, mujeres que se habían quedado ya prácticamente sin vida. Y sí, son las grandes olvidadas. Hay una autora, Alexevich, belorrusa, que ha centrado toda su vida en esta exploración, ¿no?, de la mujer en los conflictos bélicos. Y bueno, pues Voces de Chernobyl y muchas otras novelas giran en torno a estas voces de mujeres que yo creo que viven un dolor en silencio, porque muchas veces no están en los campos de batalla, pero tienen que soportar toda esa sociedad y esas familias absolutamente rotas. Y son muchas veces el soporte de los posconflictos bélicos. Y bueno, pues también exploré mucho ese campo. Ada es una víctima de todo Eso eso y te de iba alguna a decir. manera Livia también es una víctima. Y Ada, bueno, no tiene ayuda de nada. Eso. ¿Eh? Las hadas lo vivieron, lo rumiaron y vieron su vida absolutamente quebrada. Y bueno, es un homenaje a todas ellas. Esto es una novela, también es un homenaje a las exiliadas. En el mundo de la literatura, la escritura de mujeres tiene al día de hoy más visibilidad, pero ¿tú crees que tiene que existen las mismas oportunidades a la hora de hablar de premios, de instituciones que ofrezcan espacios y de prestigio? No, no, no. Yo siempre he sido un poquito reacia a colocarme en la posición de víctima, ¿vale? No me gusta, yo sigo trabajando, sigo escribiendo, pero hay que ver que las cosas con las que te encuentras te produce una tristeza tremenda. La literatura ahora que escriben mujeres, pues sí, está en los primeros puestos muchas veces de las listas de venta y tal, pero no es una literatura demasiado arriesgada. La literatura arriesgada escrita por nosotras no aparece en esas listas. La narrativa pura y dura no tiene mucho espacio. ¿Eh? Cuando hay que apostar por sacar, a lo mejor en un gran medio de comunicación, una gran reseña y tal, generalmente son ellos los que están ahí. Sí que noto y sí que lo siento en muchos aspectos que me han sucedido, que me parecen injustos y que sí que me atrevo a decir que es mi condición de mujer. Y no quiero ser víctima de nada, pero sí. De hecho, voy a poner un ejemplo, y es que con la segunda novela, pues yo gané el premio Quiñones de novela, fui la primera mujer en 18 años que lo ganaba y soy la única que 3 años después lo ha ganado. No hay más mujeres. ¿Cómo es posible que un premio así, de una editorial tan importante y tan maravillosa, no dé más oportunidades? Los grandes premios de narrativa ahora parece que ya estamos un poco mejor, ¿no? Pero
todavía nos queda mucho recorrido, hay que respetar más, hay que leer mucho más a estas mujeres. Sí que es cierto que muchas editoriales pequeñas, independientes, sí que apuestan por este tipo de literatura, pero no, nos queda todavía muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Sí, Sí. ya que mencionas lo del premio, en su momento recuerdo que la visibilidad que tuvo tu novela El sol de las contradicciones fue bastante inferior a la visibilidad que tuvo la novela del que había ganado el año anterior, y a mí eso me dio muchísima rabia. Sí, me produjo, la verdad es que muchísima tristeza, mucha tristeza. No, tampoco rabia, ¿no? Pero decir, bueno, pues esto va muy lento. Claro. Todos mis compañeros han tenido una visibilidad tremenda con este premio. Llego yo y no aparezco en ningún medio de comunicación. Claro. Pero es que sigue el premio con otros ganadores y siguen con esa visibilidad, ¿no? En grandes medios. Yo nunca he aparecido en El País, nunca he aparecido en El Mundo, nunca he aparecido en ningún gran medio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Sí, Pues sí. no estoy de moda, es lo que escribo, pues no interesa a las grandes masas, me da igual, a mí lo que me interesa es seguir escribiendo y que los lectores disfruten con mis novelas, seguir explorando y creciendo como escritora. ¿Qué le vamos a Está hacer? bien, me parece bien tener esa actitud para seguir avanzando y ofrecernos más novelas a los que de verdad amamos lo que escribís. Y a propósito de eso, te quería preguntar, comentaste que estabas en un nuevo proyecto, ¿nos puedes contar algo al respecto? Sí, bueno, esta es una novela que empecé en el 2017, yo voy con los tiempos editoriales y mis tiempos no tienen nada que ver, el mundo editorial va 4 años por detrás. Esta la estoy ya terminando, es una novela muy complicada que llevo 4 años con 3 personajes en una lucha permanente con la sociedad en que les toca vivir a los 3 y bueno, me lo estoy pasando fenomenal con esta novela y ya le digo muchas veces a mis alumnos, no sé si la veréis publicada porque, porque tampoco está nada de moda todo lo que cuento en la novela, ni cómo lo cuento, ni nada, pero bueno, espero dentro de unos años que pueda ver la luz y, bueno, y seguir escribiendo, ya te digo, hasta desfallecer, que es lo que me gustaría. Muchísimas gracias, Eva. De verdad ha sido maravilloso poder conversar contigo y espero que Moriré antes que las flores cada día consiga más lectores porque es una novela fabulosa. Pues muchas gracias, Tess. Sobre todo quiero agradecerte porque eres de las pocas periodistas que apuesta y que defiende a un tipo de escritores, pero sobre todo escritoras, que muchas veces, como te decía antes, no tenemos acceso a los grandes medios. Y además lo haces con mucha pasión, mucho cariño y yo creo que haces un muy, muy buen trabajo y estamos todos lectores y escritores muy agradecidos. Muchas gracias, Tess. Te agradezco muchísimo por tus palabras, de verdad. Y seguiré leyéndote, no importa que no estés de moda. Gracias, Tess. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Adiós. Hasta luego.